Les doy la cordial bienvenida a este importante módulo de registros sanitarios. Mi nombre es Juliet Montaño Yaruro, soy ingeniera de producción biotecnológica, profesional especializado y a la fecha me desempeño como coordinadora del grupo de registros sanitarios de la Dirección de Dispositivos Médicos y otras tecnologías. Para dar inicio sobre el módulo de registros sanitarios, vamos a iniciar un recorrido sobre la reglamentación de los dispositivos médicos en Colombia. Y para empezar, todo el marco normativo en materia sanitaria inicia con la entrada en vigencia de la Ley 9 de 1979, que es el Código Sanitario Nacional. Esta es la norma marco de las acciones de carácter sanitario que contribuyen a la preservación, restauración y mejoramiento de las condiciones sanitarias relacionadas con la salud humana. Posteriormente, entra en vigencia el Decreto 2092 de 1986. Aparece un concepto que se llama los insumos. Y estos insumos prácticamente corresponde a un 5% de los dispositivos médicos que en su momento se regulaban bajo este decreto, que es el 2092. En el año 1993 entra en vigencia la Ley 100. Entra a regular el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Y dentro de esas disposiciones, en su artículo 245 se crea el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, que surge como una necesidad para regular todos los productos que hoy tenemos bajo nuestra competencia y que es la entidad sanitaria que se encargará de aplicar las normas correspondientes a los productos de su competencia. Para el año 2005 entra entonces a reglamentarse los dispositivos médicos a partir de la entrada en vigencia del decreto 4725. Para el año 2005 ya se abre la posibilidad de cubrir a todos los dispositivos médicos y equipos biomédicos, es decir, que el decreto 4725 entra a reglamentar todas las actividades que estén inherentes a este tipo de productos. Y es así como a partir de la implementación de este decreto se introduce el concepto de dispositivo médico y equipos biomédicos. Adicional a esto, se dio una transitoriedad de 2 años para iniciar todo el proceso de implementación en materia de esta reglamentación. Y también que el decreto 4725 en el parágrafo del artículo 1 excluye a los reactivos de diagnóstico in vitro y también excluye a los dispositivos médicos sobre medida. Entonces, en resumen, ya el decreto 4725 contempla de manera general todos los requisitos tanto técnicos y legales que deben cumplir aquellos establecimientos que desarrollen actividades relacionadas con la fabricación, el envasado, el empaque, el almacenamiento, el acondicionamiento, el mantenimiento de los dispositivos médicos o equipos biomédicos que son para uso humano. Para el año 2007, con ocasión a lo establecido en el 4725, donde indica que todos los importadores deben contar con su certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento, entonces surge la resolución 4002. Esta resolución es el manual que contiene aquellas condiciones que deben cumplir los importadores de dispositivos médicos que pretendan importar y comercializar su producto en Colombia. En el año 2007 pide el decreto 4957. Ese decreto lo que contempla es el plazo que se les otorga tanto a los fabricantes como a los importadores y aquellos que también desarrollen actividades asociadas a los dispositivos médicos y que requieran cumplir con estos requisitos, se les dio un tiempo máximo hasta el 31 de diciembre del 2008 para que contaran con su registro sanitario. Asimismo, en el año 2007 se expide el decreto 1030, que pues prácticamente esta norma lo que tiene por objeto es expedir el reglamento técnico a través del cual se señalan todos los requisitos que se deben cumplir para aquellos dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular. Para el año 2008 se expide la resolución 4816, que tiene por objeto reglamentar el Programa Nacional de Tecnovigilancia. Para el año 2009 se expide el decreto 3275, que tiene como fin modificar el artículo 1 y adicionar
un parágrafo al artículo 18 del decreto 4725. En cuanto a la modificación del artículo 18 del 4725, esta modificación permitió simplificar requerimientos en la evaluación técnica de los dispositivos médicos de clase 1, 2A y 2B, correspondientes entonces a los estudios técnicos y comprobaciones analíticas, método de esterilización, método de desecho o disposición final y estudios clínicos. Para cumplir con este requisito de simplificación, se debe validar el certificado de venta libre. Si este procede de una entidad sanitaria de referencia, de un país de referencia, entonces y cumpliendo con los requisitos que establece el literal B del artículo 29 del 4725, se hace la homologación de los requisitos anteriormente mencionados. Como podemos concluir, si el certificado de venta libre procede de un país de referencia, como por ejemplo Estados Unidos, Japón, si ese CDL procede de estos países, entonces al solicitar su registro sanitario, nosotros no vamos a pedir estos requisitos, como cuáles: los estudios técnicos y comprobaciones analíticas, el método de esterilización, el método de desecho, disposición final y estudios clínicos. Esto solamente aplica para los dispositivos médicos de clase 1, 2A y 2B. Posteriormente surge el decreto 038 en este mismo año, que modifica el decreto 4725 del 2005 y se adiciona un parágrafo en el artículo 24, y esto más que todo va dirigido a los equipos biomédicos de tecnología controlada, y es en lo que refiere a los repuestos de los equipos que hayan sido importados legalmente con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto 4725 del 2005 o durante ese periodo de transitoriedad. Es decir, que aquellos equipos que hayan entrado al país con posterioridad al decreto 4725 requieran de partes o repuestos para su importación y mantenimiento de esos equipos, se permitirá el ingreso de estos repuestos con el fin de poder dar el soporte técnico de esos equipos que ya se encuentren en el territorio nacional. Se permitirá el ingreso por la UCE, ¿sí?, siempre y cuando se haga una declaración, y esa declaración o esa información adicional. En el año 2011 nace la Ley 1438, tiene como fin reformar el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. De igual forma, a partir de la entrada en vigencia de esta norma, también se crea el Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que tiene como fin evaluar todas aquellas tecnologías que van a ser incluidas dentro del POS. Respecto al año 2012, en el año 2012 entra el decreto 2078 y 2079, con el cual se rediseña el INVIMA. Y es aquí donde se crea una nueva estructura organizacional del INVIMA. Entonces, como punto de partida, el concepto del registro sanitario surge con la entrada en vigencia del decreto 2092, que se expidió en el año 1986. Este registro sanitario en su momento lo expedía el Ministerio de Salud, y para esta fecha se regulaban productos tales como medicamentos, cosméticos, elementos y equipos para la administración de medicamentos. En cuanto a dispositivos médicos, se regulaba un 5% del universo de este tipo de productos que existían en el mercado. Entonces, llámese suturas, materiales de curación en general, gasas, algodones, vendas, esparadrapos, apósitos, jeringas, y a su vez también se regulaban aquellos que estaban utilizados a nivel in vitro, lo que hoy llamamos reactivos de diagnóstico in vitro. En su momento, los registros sanitarios que se otorgaban con una vigencia de 10 años. Y a su vez la codificación que se le otorgaba a este registro sanitario tenía la siguiente codificación, que es INVIMA, se antecedía la palabra INVIMA, el año de la expedición, la palabra V de varios, que esta era la codificación que se le otorgaba en su momento a los insumos y productos varios, un consecutivo pues que maneja el sistema en su momento de registros sanitarios. En el año 1993, pues ya con la entrada en vigencia de la Ley 100, ya se crea el INVIMA y se le da las competencias de poder expedir esos registros sanitarios. Para el año 2004 y 2005 surgen los dos decretos que reglamentarán entonces todo el universo de los dispositivos médicos y equipos biomédicos, y adicional entonces los reactivos de diagnóstico in vitro.
Y aquí prácticamente ese registro sanitario ya es expedido por el INVIMA, el cual debe cumplir con todos los requisitos técnicos y legales que establecen estas normas, y la codificación para estos productos está dada de la siguiente manera. Se antepone la palabra INVIMA, el año de la expedición, la denominación DDM de dispositivo médico y el consecutivo. Para el caso de los reactivos de diagnóstico in vitro, se codifican como INVIMA, el año de la expedición, código RD de reactivos de diagnóstico y el consecutivo. Respecto a los permisos de comercialización, que prácticamente se le otorga son a los equipos biomédicos de tecnología controlada, se codifican como INVIMA, el año de la expedición, EBC y el consecutivo de la codificación como tal. En cuanto al régimen de registro sanitario, aquí ya la norma contempla una definición específica tanto para registros sanitarios como para permiso de comercialización. Entonces, lo definen como un documento público que es expedido por el INVIMA previo al cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y sanitarios establecidos en el decreto 4725 y que posibilita que cualquier persona natural o jurídica pueda realizar actividades como la producción, comercialización, importación, exportación, envase, procesado, expendio y almacenamiento de un dispositivo. A diferencia de los equipos biomédicos, el documento que se les otorga se llama permiso de comercialización y es precisamente el que faculta a cualquier persona natural o jurídica a realizar estas mismas actividades como son producción, comercialización, importación, exportación, ensamble, procesamiento y expendio de un equipo biomédico de tecnología controlada. Respecto a los registros sanitarios y permisos de comercialización, es preciso destacar que, de acuerdo con los niveles de riesgo, hay dos tipos de registros sanitarios. Uno que se otorga de manera automática y otro que se otorga de manera previa. ¿Qué diferencia existen entre estos dos tipos de registros sanitarios? Uno es que si el dispositivo médico o el equipo se encuentra dentro de la categoría o la clasificación como bajo riesgo o riesgo moderado, estos se expedirán de manera automática. ¿En qué consiste ese procedimiento? Existen una serie de requisitos que son técnicos y legales, los cuales se verifican si está la totalidad de los documentos exigidos por la norma. El cumplimiento de estos requisitos le permite al interesado que pueda radicar su solicitud y al cabo de 2 días hábiles siguientes a su radicación pueda obtener su registro sanitario para su posterior comercialización. Sin embargo, una vez se notifica de su acto administrativo, este entra a un control posterior, validará o evaluará esa información que presentó en su solicitud inicial. Si en ese ejercicio control posterior falta documentación o no hay claridad de ciertos soportes que usted presentó, se procederá a un requerimiento y ese requerimiento se le notifica al responsable o al titular del registro sanitario, a quien se le dará un término de 90 días hábiles para que dé la respuesta correspondiente. Si en ese término no se emite la respuesta o la respuesta se radica pero no es satisfactoria, se procede a una suspensión del registro sanitario. ¿Cómo hace una persona para poder subsanar esa situación? La norma prevé un término de 3 meses para que el interesado pueda subsanar ese requerimiento. Si en ese término de 3 meses el interesado no llega a la respuesta o en su defecto se radica la respuesta, pero esta no es satisfactoria, se procede a una cancelación. Digamos que si la cancelación se da y el titular del registro sanitario se notifica de esta cancelación, en un término de 10 días tiene la posibilidad de presentar un recurso de reposición con el fin de argumentar con todos los elementos que ya haya presentado dentro de su solicitud inicial, más las respuestas posteriores que pudo haber dado, pues presentar los argumentos para poder ser evaluados por parte del INVIMA y de allí considerar si es posible levantar esa cancelación o mantener cancelado el registro sanitario. Respecto a los registros sanitarios o permisos de comercialización con control previo, corresponde a aquellos dispositivos médicos que son de clase 2B y 3. Este tipo de trámites se presentan ante el INVIMA con todos los requisitos que contempla los artículos 18
el 19, 29 del decreto 4725. Se radica la solicitud, se presenta esa documentación ante el grupo de registros sanitarios, se evalúa esa solicitud y de acuerdo con eso se determinará lo siguiente. Si el interesado aportó toda la documentación cumpliendo con los requisitos técnicos, legales y sanitarios, se procede entonces a la generación de una resolución que concederá ese permiso de comercialización o de ese registro sanitario. Si en el procedimiento de la evaluación técnica y legal se evidencia que no existe claridad en los soportes o en la información declarada en la solicitud o falta que aclare o que alleguen nuevos documentos, nosotros emitimos un auto de requerimiento. Ese auto de requerimiento tiene un término de 90 días para que el interesado dé respuesta. Si en ese tiempo no se emite la respuesta o la respuesta no es satisfactoria, se procede a una negación del registro sanitario, el cual también está sujeto, dentro de los 10 días siguientes de la notificación de esa negación, puede presentar un recurso de reposición para argumentar con todos los elementos que tenga ya en la solicitud presentada, para defender, si es posible, aprobar el registro sanitario o mantener esa negación. Dentro de la evaluación del premercado, es importante aquí precisar que dentro de la evaluación de premercado, en el marco de nuestras competencias, evaluemos los productos y las tecnologías que se introducen al país para su posterior comercialización y uso, cumpliendo con los requisitos técnicos y legales, garantizando 3 principios muy importantes, que son la calidad, la seguridad y la eficacia. La evaluación de una tecnología para la expedición del registro sanitario tiene como propósito conceptuar los siguientes criterios. Uno de esos es verificar la capacidad técnica del fabricante. Cuando hablamos de este primer punto, validamos entonces de manera integral todo lo que tiene que ver con el producto y con los actores que participan dentro del proceso de la solicitud de un registro sanitario. Y el punto de partida es el fabricante. De dónde proviene el fabricante, cómo está él siendo responsable con la información que nos está aportando, porque a partir de ello entonces nosotros validamos esta información, que es el sistema de gestión de calidad, si se encuentra certificado bajo sus ISOs o sus directivas. En el caso de los dispositivos médicos importados, verificamos si su certificación de fabricación de fabricante como de dispositivos médicos, cumple con esos criterios, sus recursos tanto humanos, tecnológicos y de infraestructura, que eso luego se materializa en toda la documentación que se soporta en la solicitud del registro sanitario, en la investigación y desarrollo, los procesos de manufactura que lleva a cabo ese fabricante. Con todos estos requisitos sobre el producto, vamos a verificar si el producto cumple con criterios de seguridad, de calidad y de eficacia. En ese sentido, entonces, la evaluación de eficacia para la introducción de los dispositivos médicos en Colombia, como los comentaba, tiene 3 requisitos, y dentro de esos requisitos está la parte técnica. Uno de esos es el certificado del sistema de gestión de calidad, la descripción del dispositivo médico, los estudios técnicos y comprobaciones analíticas, el método de esterilización, el método de desecho o disposición final, las artes finales de las etiquetas e insertos, los estudios de biocompatibilidad, análisis y riesgos, descripción de las medidas de seguridad, estudios clínicos sobre el uso para demostrar la seguridad y efectividad, y los certificados de compromiso, que prácticamente aplica solamente para los equipos biomédicos de tecnología controlada. Todos estos requisitos se enmarcan dentro de los artículos 18, 19 y 24, establecidos en el decreto 4725. Y como lo mencionaba anteriormente, existen 3 principios que debemos evaluar dentro de una tecnología, que es la calidad, la seguridad, el desempeño, y todo enfocado a una eficacia. Sabemos entonces que la eficacia es el resultado
de todas las condiciones controladas que lleva a cabo el fabricante en su proceso de manufactura. Por eso es que nosotros hacemos una gran diferencia entre una eficacia referenciada, que es lo que nos soportan documentalmente en el estudio de un registro sanitario, versus la eficacia in situ que hace el fabricante en sus propias áreas con unas condiciones controladas. Todo este engranaje de la evaluación técnica nos conlleva a decidir cuándo se debe autorizar un registro sanitario o un permiso de comercialización. Quiere decir entonces que el cumplimiento de todos estos requisitos nos permite concluir que se debe autorizar a través de un registro sanitario si es un dispositivo médico, o un permiso de comercialización si es un equipo biomédico. Con el otorgamiento de estas autorizaciones se permite entonces el ingreso de un producto al territorio nacional para el caso de los dispositivos médicos o equipos biomédicos importados, o en su defecto para los fabricantes nacionales cuando hacen su actividad de fabricación a nivel local. Entonces, digamos que esta autorización lo que va a posibilitar es el desarrollo de todas estas actividades en el marco de cumplimiento de los requisitos técnicos y legales que contempla el decreto 4725. Y es allí precisa que al tener una autorización por parte del INVIMA para desarrollar todas estas actividades, se asume una responsabilidad como actor dentro del registro sanitario en materia de vigilancia postmercado, que es lo referente al reporte de eventos e incidentes adversos, serios, no serios, asociados con el uso del dispositivo médico o el equipo biomédico, cómo se comporta esa tecnología durante su uso, y así poder determinar si estos dispositivos médicos son efectivos, teniendo en cuenta la etapa de premercado y la etapa de postmercado, de acuerdo con la indicación dada por el fabricante. Ahora bien, respecto a los criterios que mencionaba anteriormente, entonces podemos hablar que el principio de calidad corresponde a una condición que tiene el producto, cumpliendo con unas características inherentes que le determina al fabricante a través de ¿qué? De unas normas estándar que se utilizan para poderlo fabricar. Y es ahí cuando hacemos referencia de las normas ISO, de las ASTM, que están asociadas con la calidad del material que se utiliza dentro del proceso de fabricación, como las especificaciones técnicas que están asociadas con las normas ISO. Entonces aquí ya estamos hablando de una referenciación internacional de acuerdo con la aplicación de estos estándares que el fabricante determina. En cuanto a la seguridad, que es la característica de un dispositivo médico, el cual permitirá que el uso de estas tecnologías se realice sin causar eventos adversos. Entonces, en este sentido, hay que evaluar cada uno de los requisitos que establece la norma apegado a los criterios de seguridad. Y en cuanto a la efectividad, es un dispositivo que clínicamente es efectivo, es decir, ya lo he utilizado en una población, ya lo he demostrado epidemiológicamente, y el cual no puede producir efectos adversos de acuerdo con la indicación de uso dada por el fabricante. En ese sentido, si miramos este criterio de calidad de acuerdo con los requisitos que establece la norma, entonces digamos que la calidad a la luz de los requisitos que establece el decreto 4725 enmarca lo que es la certificación de calidad tanto del fabricante local como extranjero y del importador. Entonces, en este sentido vamos a mirar, por ejemplo, en el caso de un fabricante extranjero, si él cuenta con una certificación, puede ser una ISO 13485 que nos demuestre que está autorizado o que es competente para poder fabricar X o Y de dispositivo y que efectivamente se encuentra certificado para ello. Y en el caso de los importadores nacionales, pues que efectivamente cumplen con los requisitos establecidos en la resolución 4002, que contempla todo el manual de requisitos para realizar unas buenas prácticas de almacenamiento y acondicionamiento de estos dispositivos médicos. Adicional a esto, otro requisito que contempla el principio de calidad está la descripción del dispositivo médico, están los estudios técnicos y comprobaciones analíticas que están enmarcados con los estándares internacionales de fabricación, el método de desecho o disposición final,
las artes finales de las etiquetas e insertos, y para el caso de los equipos biomédicos, que se cuente con la certificación de un compromiso, en el que indique que se va a capacitar, se va a entregar manuales de uso, que se va a hacer un mantenimiento de los equipos biomédicos. En cuanto al principio de seguridad, entonces, si miramos este principio versus los requisitos establecidos en la norma, entonces está el método de esterilización, la información científica que respalde la seguridad del producto, y entre esos se encuentran las pruebas de biocompatibilidad, estabilidad, citotoxicidad y seguridad eléctrica para el caso de los equipos biomédicos. En cuanto al análisis de riesgo, pues también es uno de los elementos importantes para determinar que este producto es seguro. Y adicional a esto, qué medidas se van a adoptar para corregir cualquier riesgo que se presente en el uso de los dispositivos médicos. En cuanto a la efectividad, entonces se encuentran los estudios clínicos, que es el que nos permitirá la seguridad y efectividad del dispositivo médico durante su uso. Para poder aterrizar un poco todos estos requisitos, vamos a ilustrar a continuación unas fichas de evaluación donde utilizamos las normas de referencia internacional versus los requisitos que contempla la norma y cómo se desarrolla la evaluación de eficacia de los dispositivos médicos en Colombia. En este sentido tenemos un ejercicio relacionado con las jeringas estériles. Si miramos las jeringas estériles, su uso principal es la administración de medicamentos o de toma de muestras de sangre. De acuerdo con la clasificación en nuestra norma, este está como riesgo 2A. Y si miramos en la columna izquierda, están los requisitos que contempla el decreto 4725. En la columna del centro vemos las normas de referencia internacional que aplican a cada uno de estos requisitos establecidos según lo establecido en el decreto 4725. Y dentro de nuestra evaluación de eficacia, ¿qué observamos durante ese proceso de evaluación? Entonces, si miramos, un primer requisito es el certificado de calidad que debe presentarse, y dentro de esos, para el caso de los dispositivos médicos importados, nos presentan la ISO 13485, que es para la fabricación de dispositivos médicos. En el contenido de ese documento debemos evidenciar qué actividades tiene autorizado ese fabricante que va a presentar su solicitud de registro sanitario a planta del INVIMA. Entonces, dentro de eso vamos a ver que dentro de las actividades autorizadas está el diseño, el desarrollo, la producción y distribución. Entonces, aquí hablamos de varias líneas. Dentro de esas líneas, el fabricante tiene autorizado catéteres ureterales, tubos traqueales, tubos de traqueomía, catéteres de succión, tubos de conexión, máscara laringea y jeringas. Entonces, al evidenciar dentro del certificado que sí está autorizado el producto jeringas, en ese sentido decimos, sí, esta persona cumple con este requisito. Adicional a esto, pues también como un valor agregado que nos muestran dentro de la certificación, dicen que también están autorizados dentro del servicio de esterilización de óxido de etileno para esos dispositivos médicos. Entonces puede ser que el fabricante dentro de sus propias áreas tenga esas áreas de esterilización, como puede ser que contrate esa actividad como un tercero. Pero en este sentido, aquí prácticamente nos demuestran que ellos mismos tienen sus propias áreas de esterilización con óxido de etileno. En el segundo punto, que contempla también el decreto 4725, en el artículo 18 está la descripción del dispositivo. Si bien es cierto, pues este requisito de manera general no se enmarca con una norma de referencia, prácticamente este requisito lo que nos dice es, háganos una descripción del producto. ¿Qué debe contener esa descripción del producto? El uso e indicaciones que le determina el fabricante, la condición o naturaleza de ese producto. Cuando hablamos de condición o naturaleza del producto es qué partes lo conforman, de qué está hecho el producto. Otros aspectos es en temas de seguridad, dígame cuáles son las precauciones que se deben tener, cuáles son las advertencias que se deben tener frente a ese producto. O otro aspecto que también se valida en este tipo de información es la presentación comercial, cómo se va a vender el producto en el mercado. Y aquí en la siguiente columna, pues dentro de la evaluación de eficacia, eso es lo que evidenciamos: precauciones de uso, especificaciones y tamaños, la composición, es decir, cuáles
cuáles son las partes que conforman ese dispositivo médico y de qué está hecho químicamente. Y de manera general, ese es uno de los aspectos que validamos dentro de la descripción de dispositivos médicos. Hay otro aspecto donde miramos qué relación existe entre ese dispositivo médico y el paciente, que también es otro criterio que también tenemos en cuenta dentro de la evaluación técnica. Dentro de un tercer punto están los estudios técnicos y comprobaciones analíticas. Aquí sí me voy a detener un poco porque dependiendo del tipo de productos existe un estándar internacional para su diseño y fabricación. Es decir, cada producto tiene una ISO que me va a determinar cuáles son sus especificaciones técnicas. Y en este ejercicio práctico pues está la ISO 20594, parte 1, que está del 93, y así sucesivamente nos van determinando cuáles son las normas específicas para ese producto. ¿Qué me debe determinar esa norma? ¿Cuáles son esas especificaciones? Y una de esas está el acoplamiento cónico, que es para las jeringas, qué características deben tener las agujas y otros equipos médicos. Si es una jeringa hipodérmica estéril para un solo uso, si es son otro tipo de jeringas, y hay jeringas para insulina, entonces también tiene otras especificaciones. ¿Qué debe contener el manual de uso de esa jeringa? Y en este aspecto es importante tener en cuenta que la norma nuestra contempla que el interesado puede aportar el desarrollo de las pruebas para ese producto o en su defecto el certificado de fabricación expedida por el fabricante. En este segundo requisito, que es el certificado de análisis, es importante destacar que esos documentos deben cumplir con unas especificaciones, el cual consiste en que nos declare cuál es el lote, en la fecha en que se hace ese análisis, quién hace ese análisis y qué especificaciones técnicas, de acuerdo con ese estándar internacional, que son los estudios técnicos, se hace la evaluación. Es decir, si yo voy a evaluar el tamaño con respecto a qué norma yo estoy haciendo esa evaluación para poder determinar que esa especificación sí se cumplió. Muchas veces a nosotros nos llegan certificados donde nos dicen, por ejemplo, la aguja, pero no nos dicen cuál es la especificación de la aguja, simplemente nos dicen aguja, ¡pum! Esos certificados deben ser tan claros que nos permitan entonces comparar qué especificación contra qué, o sea, qué estoy evaluando contra qué estándar y cuál fue mi resultado, para poder concluir que efectivamente cumplió con ese estándar internacional. Otro aspecto que también se evalúa dentro del registro sanitario son las artes finales de las etiquetas, y esas están enmarcadas también con un estándar internacional donde se valida un tipo de información que debe contener. Entre esos están los usos de símbolos que debe contemplar ese etiquetado, tal como el nombre del producto, usos, advertencias, precauciones. Es decir, vamos a mirar varios elementos. Entonces, entre esos está lo de la seguridad, que debe determinar el grupo a partir de esa, la seguridad que debe tener el producto para su buen uso. Entonces, esa información debe ser muy clara dentro de las artes finales del dispositivo médico. Otros aspectos, como por ejemplo si son dispositivos médicos de un solo uso, si son estériles, y esa información debe ser muy clara dentro del etiquetado. Hay algo muy importante que debemos destacar, y es que si el producto es importado, el artículo 57, el 4725 posibilita que se importe el producto con su etiquetado tal como proviene del país de origen, pero también esta posibilita incluir el rótulo donde se coloque una información complementaria, que es la que contempla el artículo 54 y 55. Es decir, que si en el contenido de las etiquetas
viene en un idioma extranjero, también se posibilita colocar ese rótulo para hacer la traducción al español y adicional cumplir con los artículos 54 y 55. También el artículo 57 posibilita el uso del sticker y este sticker es aplicable para todos los importadores, es decir, que en este sticker se va a colocar entonces la información del importador con su domicilio y el número del registro sanitario. En cuanto a la información científica, si bien es cierto el decreto contempla que se debe allegar información científica al interior de nuestra dirección y ya con las mesas técnicas que hemos realizado con la industria, hemos definido que la información científica corresponde a los estudios de biocompatibilidad, es decir, la evaluación biológica que se le hagan a los dispositivos médicos y los tipos de pruebas que se deben desarrollar de acuerdo con el nivel de invasividad, con el efecto local sistémico y otros elementos que se deben tener en cuenta para determinar qué tipo de pruebas se le deben aplicar al dispositivo médico. Para el caso de las jeringas, por ejemplo, dentro de la evaluación de eficacia, miramos las pruebas de citotoxicidad, las pruebas de genotoxicidad y las pruebas de pirogenicidad. Otro requisito dentro de lo que se evalúa en las jeringas estériles está el método de esterilización. Igual, acá miramos el estándar de referencia internacional que el fabricante está declarando y qué tipo de pruebas le realiza para poder determinar que el dispositivo cumple con ese estándar de esterilización. Y dentro entonces está la evaluación biológica del dispositivo, que en la parte 7, que esta es la ISO 10993, establece cuáles son los estándares que se deben contemplar para el método de esterilización con óxido de etileno. El tipo de empaque que se debe utilizar, si es un dispositivo donde utilizan, por ejemplo, un empaque con papel grado médico y otro porcentaje en plástico. Entonces, digamos que dependiendo del producto, se evalúa qué tipo de empaque se utiliza para poder determinar el método de esterilización que pudieron haber empleado en ese tipo de dispositivos médicos. Y dentro de la evaluación de eficacia, se evalúa, por ejemplo, lo siguiente: la cantidad de óxido de etileno suministrado, cuál fue el método que se empleó, cómo fue el desarrollo de esta prueba, qué tipo de trazas de óxido de etileno se pudieron identificar cuando se hicieron las pruebas, qué tipo de análisis microbiológico se le aplicó, y adicional a esto también, esto podemos complementar con los estudios de biocompatibilidad sobre las pruebas de pirogenicidad, pruebas de toxicidad, medición de metales pesados, y otro tipo de prueba que es la prueba intracutánea y de inyección sistémica. Digamos que muchas veces el método de esterilización también se complementa con el tipo de estudios que se hagan dentro de los estudios de biocompatibilidad. Y el análisis de riesgos, por supuesto, que debe estar armonizado con la ISO 14971, que es donde se establece qué posibles riesgos se identifican a lo largo del proceso de fabricación y también durante el uso del dispositivo médico para poder determinar qué medidas correctivas debo tomar para disminuir el riesgo durante su uso y que no pueda generar eventos adversos en un paciente o en los operarios que hagan uso de este tipo de tecnologías. En cuanto a los stents coronarios, entonces su indicación de uso es el siguiente: para mejorar el diámetro luminal. Normalmente lo utilizan para enfermedades arterial coronaria sintomática y también para el tratamiento de lesión coronaria. Al igual que en el anterior ejercicio, pues aquí vamos a evidenciar cada uno de los requisitos que están armonizados entre el decreto 4725 y el estándar internacional, como lo podemos evidenciar en este slide. Para el caso de la descripción del dispositivo médico, como lo mencionaba anteriormente, en algunos casos nos indican las normas como no lo pueden indicar, pero en resumen aquí lo que estamos evidenciando son
las especificaciones, la naturaleza del producto, de qué está hecho el producto, cuáles son las partes que lo conforman, cuáles son sus advertencias, las precauciones que se deben tener en cuenta para nosotros iniciar todo el proceso de evaluación versus los demás soportes que se presentan en el dossier. Y dentro de estos evidenciamos el uso como el siguiente. Es un sistema de stent coronario indicado para mejorar la permeabilidad del vaso, destinada a las enfermedades de tipo arterial coronaria, de infarto agudo de miocardio. Dentro de las contraindicaciones que normalmente identificamos dentro de este estudio, nos indican que es para enfermedad coronaria en tronco común de la coronaria izquierda, enfermedad en la bifurcación de una coronaria, arteria de pequeño calibre difusamente enferma o vena de injerto. Digamos que en este caso no podríamos utilizar un stent bajo este tipo de condiciones del paciente. Y en cuanto a las advertencias, pues se debe realizar por un personal calificado en el uso de este tipo de dispositivos médicos, que deben ser los médicos especializados en la materia. Dentro de estudios técnicos y comprobaciones analíticas, dentro de los estándares de referencia internacional, entonces está la ISO 11737, está también la ISO 25539 parte 2, y allí pues prácticamente nos establecen todas las especificaciones técnicas, los resultados de control de calidad que se esperarían ver dentro de un proceso de análisis de calidad, qué tipo de dureza, alargamiento de interrupción y tensión, evaluación de estándares técnicos de implantables cardiovasculares, que prácticamente esta es la norma que contempla las especificaciones para este tipo de implantes, que se encuentran en la parte 2 y que corresponden a los estándares vasculares. En el caso del certificado de análisis, entonces ahí miramos qué tipo de prueba se aplica, los requisitos de calidad como por ejemplo el diámetro, la longitud del cuerpo. Otro aspecto a tener en cuenta es los certificados de los resultados posterior a ese análisis. Entre esos está el control de recubrimiento, la inspección del producto terminado, el control de embolse y encajado. Entonces digamos que eso más que todo está relacionado con las pruebas que se presentan cuando se desarrolla, por ejemplo, todas las pruebas de calidad. Entonces, lo que les comentaba, a veces el interesado nos puede aportar todas las pruebas que se tuvieron en cuenta dentro del diseño, desarrollo y fabricación del producto, como puede ser que nos alleguen el certificado de análisis, del análisis técnico. O sea, puede ser o lo uno o lo otro. Entonces, eso es lo que contempla la norma. El método de esterilización, dentro del método de esterilización, entonces aquí nos indican qué método aplicaron, conforme a qué norma, y los tipos de pruebas que nosotros evidenciamos dentro del estudio de ese dossier. El método de desecho o disposición final, cuál es la información científica que respalda la seguridad de ese dispositivo médico, y aquí pues vemos el desarrollo de cada una de las pruebas de acuerdo con la evaluación biológica y los estudios que haya presentado el interesado. En algunos dispositivos pueden ser menores pruebas, como para el caso de los stent coronarios, por ser un dispositivo médico implantable, el número de pruebas aumenta, de acuerdo con el nivel de riesgo, el nivel de invasividad, como lo comentaba anteriormente. El análisis de riesgo es igual, aquí prácticamente se les pide cuáles son los riesgos que se identifican dentro de todo el proceso, cuáles son las medidas correctivas para mitigar el riesgo. El historial comercial del dispositivo médico, los estudios clínicos, la declaración de conformidad, que en algunos casos también se aporta dentro de esa solicitud. Lo mismo, aquí tenemos el ejercicio para el stent coronario medicado, que es de riesgo 3, es cuando el stent coronario tiene algún componente farmacológico, también lo evaluamos. Entonces, en ese sentido, el número de pruebas van a aumentar en la medida en que el dispositivo médico sea mucho más complejo, sea mucho más riesgoso. Y en esta ficha técnica podemos observar cada una de esas pruebas de acuerdo con el requisito normativo. De igual forma, tenemos la ficha técnica del catéter de embolectomía, cuyo uso está destinado
para realizar embolectomías. Igual que el caso anterior, están todas las especificaciones de acuerdo con el estándar y los requisitos que contempla la normatividad colombiana.